a encontrar entre vosotros, nuevamente por la invitación de vuestro pastor David Barceló. Él se enteró de que me encontraba en Cataluña de vuelta para estas conferencias que hemos tenido en homenaje a Josep Grau Barcel, posiblemente el mayor teólogo español que hemos tenido. Y hemos tenido estas conferencias en Castelldefels, en Ipste, han sido unas conferencias de gran bendición y podréis tener acceso a este material porque se va a publicar. La idea es que podamos publicar todas las ponencias que allí se han traído. Entonces David se enteró de que estaba por aquí para estas conferencias y me pidió que volviera pues a estar entre vosotros, y me encuentro encantado de haber aceptado esa invitación y nuevamente poder traer la palabra de Dios para todos vosotros. Y en esta ocasión me gustaría que pudiéramos pensar en un texto del Antiguo Testamento, que se encuentra en el profeta Isaías. El profeta Isaías, el capítulo 50, y es el versículo 10. Pero me gustaría que pudiéramos también leer el contexto más inmediato de estas palabras desde el versículo 4. Y vamos, por tanto, a leer en Isaías, en el capítulo 50, y leemos desde el versículo 4 hasta el final del capítulo. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las telas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Me gustaría que pudiéramos en esta mañana acercarnos a la realidad de las dificultades que tenemos en la vida cristiana. Todos y cada uno de nosotros, si somos cristianos, todos aquellos que somos cristianos, afrontamos dificultades, tenemos problemas. Aquí aparecen con esta metáfora en nuestro versículo de las tinieblas. Significa todo tipo de problemas, todo tipo de desazones que podemos enfrentar en esta vida. Como cristianos sabemos que no estamos exentos de las dificultades que son propias de formar parte de una humanidad caída. Todos los males que han venido a este mundo por causa del pecado de nuestros primeros padres está con nosotros también. Pero y al mismo tiempo, y muchas veces de una manera creciente, en unos lugares de la tierra más que en otros, encontramos que existen también dificultades que son específicamente cristianas, que tienen que ver con el hecho de que formamos parte del pueblo de Dios. Por tanto, la Iglesia, el pueblo de Dios, tiene que afrontar dificultades también propias por el hecho de ser parte del pueblo de Dios. Sabemos que en su providencia esto es algo que acontece conforme a ese plan de Dios. Y hay lugares en la tierra, oramos fervientemente por estos hermanos, en los que hay una persecución abierta contra todos aquellos que se atreven a nombrar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero al mismo tiempo sabemos que en
tierras, incluso como las nuestras en Europa, encontramos cómo hay una creciente desazón con respecto a lo que significa la posición distintivamente bíblica de las iglesias evangélicas. ¿Cuál es nuestra situación? Y el hecho de que incluso cuando nos encontramos con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con vecinos y otras personas, podemos encontrar esa realidad, esa cierta oposición a todo lo que significa la fe evangélica, a todo lo que es esta fe que nos trae la palabra de Dios. Y muchas veces, por causa de estas dificultades de las que estamos hablando, nosotros nos sentimos en esta oscuridad. Nosotros vemos que tenemos que enfrentar esta realidad. Y por tanto, lo que tenemos que ver es cómo la palabra de Dios trae ese consuelo a nuestra vida para poder enfrentarnos a esas dificultades de las que aquí se nos habla. El texto está muy claro, está hablando de esa experiencia. El que anda en tinieblas y carece de luz. Es una experiencia que tenemos que ser capaces de tratar en medio nuestro, porque es la realidad de lo que acontece. ¿No es eso así en tu vida? ¿Acaso no experimentas dificultades de este tipo? ¿Acaso no incluso no tienes algunas dificultades que ni siquiera te atreves a mencionar a otros y que están ahí? Son luchas que tenemos con el pecado. Y hay esta realidad de tinieblas que viene sobre nuestra vida. Y por tanto, este pasaje se está refiriendo a esto y nos trae el consuelo y la orientación que tiene la palabra de Dios para todos aquellos que se puedan encontrar. Y todos y cada uno de nosotros, si formamos parte de la Iglesia, nos vamos a encontrar tarde o temprano en estas circunstancias, incluso varias veces en nuestra vida. Y me gustaría que notáramos en primer lugar cuál es el contexto de estas palabras. Es fundamental, como muy bien sabéis, que miremos las Escrituras en su contexto, es decir, dónde se encuentra este versículo que nos gustaría tratar en esta mañana. Tenemos que darnos cuenta de que es un versículo que forma parte del profeta Isaías. Sabéis que el profeta Isaías desarrolló su labor profética aproximadamente entre el 740 y el 681 antes de Cristo. Nos dice al comienzo de la profecía, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El profeta Isaías constituye lo que podríamos llamar el registro profético más extenso y más amplio de toda la Biblia. El nombre Isaías significa la salvación es del Señor. Ese es el gran tema de toda la Escritura. La salvación pertenece solamente al Señor. Dios nos salva en el Señor Jesucristo. Y de entre todos los profetas, Isaías es el abanderado en la proclamación mesiánica. Destacan particularmente sus profecías singulares y extraordinarias acerca del Mesías, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Isaías ha sido llamado el profeta evangélico. Y su libro, la profecía de Isaías, algunos lo conocen, y yo creo que es algo correcto mirarlo de esa manera, como el quinto evangelio. Hablamos de los 4 evangelios. En el Antiguo Testamento teníamos una anticipación tan extraordinariamente detallada de la realidad de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que podemos con justicia decir que Isaías es un quinto evangelio. Uno no tiene más que mirar lo que son las palabras de Isaías 53 para darse cuenta realmente de lo que significa este testimonio de Isaías acerca de la realidad de los sufrimientos redentores de nuestro Señor Jesucristo. Además, vemos la importancia por el hecho de que es el profeta más citado en el Nuevo Testamento. Se le cita más de 50 veces. Su ministerio tuvo lugar en Jerusalén, especialmente entre la nobleza y las autoridades reales de la nación. Y una de las características más singulares del libro es, como estamos diciendo, la persona del Señor Jesucristo, pero particularmente que Jesucristo aparece aquí en el libro de Isaías como el siervo del Señor. El siervo del Señor. Hay 4 pasajes en Isaías que se conocen como los cantos del siervo.
los cantos del siervo, que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo bajo la figura de este siervo de Jehová, este que está dispuesto a asumir voluntariamente la redención de su iglesia. Y estos cánticos los encontramos, el primero de ellos, Isaías 42, los primeros 4 versículos, donde se nos presenta a este siervo del Señor, este siervo que es tierno para salvar. Después, en el capítulo 49, los primeros 6 versículos, se nos habla también de la realidad de que no solamente es el Salvador del pueblo de Israel, sino que será el Salvador hasta los últimos términos de la tierra. Y los versículos que hemos leído en el capítulo 50, del 4 al 9, forman este tercer canto del siervo, donde se nos revela una imagen que va a ser desarrollada de una manera muy poderosa en el último de los cánticos del siervo. La imagen de que este siervo tiene que ser sometido a sufrimiento y a dificultades. Tiene que atravesar oscuridad para ser nuestro Redentor. Esto aparece aquí en este cántico y aparece en las palabras del versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Cualquiera que haya leído los evangelios sabe perfectamente cómo estas palabras se refieren al tratamiento que recibió nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Y finalmente, ese último cántico del siervo, que es el más conocido de todos ellos, es el que encontramos en el capítulo 52, versículos del 13 y capítulo 53 hasta el último versículo 12, donde con toda claridad encontramos esa realidad de esos sufrimientos redentores de nuestro Señor Jesucristo. Todos conocemos estas palabras. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esa realidad completa de ese sufrimiento, de esa oscuridad que viene por causa de su propio pueblo. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él, nos dice el apóstol Pablo. Y me gustaría, por tanto, que pudiéramos ver este versículo 10 a la luz de ese contexto. Ese contexto, hemos visto el contexto de Isaías como libro, pero también el contexto inmediato es el hecho de que estas palabras aparecen después de este tercer cántico del siervo. De tal manera que no podemos abordar la realidad de lo que se nos enseña en este versículo 10, a menos que nos demos cuenta de que acompañan de esta manera a este cántico, es lo que sigue justamente después. Y, por tanto, encontramos que es a la luz de esa realidad del Mesías, a la luz de la realidad de quién es nuestro Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que afrontar cualquier otra dificultad que pueda venir también a nuestra vida. ¿Cómo afrontamos esa realidad de tinieblas en nuestra propia existencia? Lo primero que nos dice este pasaje, el versículo 10 ya en concreto, es que lo hacemos escuchando la voz del siervo de Dios. Dice aquí: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? La primera manera en que enfrentamos las tinieblas es escuchando la voz del siervo de Dios. De alguna manera podemos entender esta primera parte del versículo 10 como una descripción del pueblo de Dios. Está aquí hablando del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios sabemos que se caracteriza en el Antiguo Testamento por la realidad de esa expresión, el temor del Señor. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es aquel que teme a Jehová. Y esto sabemos que no significa sencillamente que hay un miedo aterrador de Dios. Significa en las Escrituras que hay una confianza, que hay un descansar, que hay un respeto
por Dios mismo, que hay una consideración del ser de Dios. ¿Qué es un creyente? Un creyente es una persona que sabe que Dios ha intervenido poderosamente en su vida, decisivamente en su vida. Y es alguien que, por tanto, vive consciente de la misma realidad de Dios. ¿Eres tú consciente de esto? La realidad misma de Dios constriñe tu vida y tu existencia. Esto es lo que se nos trae por medio de este concepto del temor de Dios. Pero aquí hay algo que debemos notar con todo cuidado, y es justamente lo que se nos ha estado trayendo acerca del siervo del Señor. Aquí se añade algo a esta expresión, que sería la expresión que normalmente se usa para conocer al pueblo de Dios. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Aquí hay esta revelación progresiva, como lo llamamos. El Antiguo Testamento es como cuando amanece. El sol está ahí, pero todavía hay muchas sombras. Pero progresivamente se va iluminando todo hasta que llegamos a la revelación del Nuevo Testamento, cuando el sol está en lo más alto y todo se ilumina con toda claridad. Hay aquí esta revelación progresiva también que alcanza un punto álgido en el Antiguo Testamento con Isaías. Es temer al Señor y oír la voz del siervo. Y estamos diciendo que este siervo, con toda claridad, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos afrontar la realidad de este mundo de dificultad? Tenemos que escuchar la voz del siervo del Señor. El auténtico cristiano es aquel también que ha oído la voz de Cristo Jesús, que la ha oído de una manera eficaz, que ha sido llamado por el Espíritu Santo para descansar en Jesucristo como el único Señor y Salvador. ¿Conoces tú esa realidad? ¿Estás descansando en Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida? Esa es la evidencia de que Cristo ha venido, de que Dios ha venido a nuestra vida. Y lo que se nos está diciendo es que ese respeto y esa consideración auténtica de Dios que entendemos por el temor es algo que se tiene que ver también en el hecho de que escuchamos la voz del siervo. Escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es ese el testimonio que nos trae también el Nuevo Testamento de una manera extraordinariamente poderosa? Sabemos que son pocas veces en el Nuevo Testamento donde aparece la voz del Padre, pero encontramos en algunas contadas ocasiones que el mismo Padre habla. ¿Y qué es lo que el Padre dice? ¿Qué es lo que el Padre trae como testimonio? Y nos dice en Lucas 9:35, después de esta transfiguración, en el momento de la transfiguración del Señor Jesucristo, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ese es el mensaje del Padre. Escuchad la voz del siervo. Escuchad la voz de Cristo Jesús. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es el mensaje del Padre a las naciones? Que escuchéis la voz de Cristo Jesús. Que escuchéis al Señor Jesucristo mismo. Esa voz que está ahora para nosotros exclusivamente en las Escrituras. Ahí es donde tenemos esa voz de Cristo Jesús. Esto es lo que nosotros tenemos que realizar. ¿Has escuchado tú esa voz? Es esa voz la que, cuando se escucha de una manera eficaz por el Espíritu Santo, nos salva. Esa es la realidad del mensaje que estamos trayendo. Pero hay algo más que debemos notar. Cuando se nos dice aquí en Isaías 50, oír, tenemos que entender por esa palabra algo más que simplemente lo que muchas veces entendemos por oír. ¿Qué es lo que significa esta escucha de la que habla aquí el profeta? Es obedecer la voz de Cristo. Es hacer caso de la voz de Cristo Jesús. Esa es la realidad que nos trae la Escritura. No es simplemente que estoy escuchando algo, hay un trasfondo de algo que yo estoy escuchando y está muy bien. No. La realidad del hecho de que verdaderamente he oído esa voz es que hago caso de esa voz. Mi vida es una vida de obediencia a esta voz de nuestro Señor Jesucristo.
Y alguno de vosotros puede estar preguntándose en esta mañana, ¿por qué tengo que escuchar la voz de Cristo Jesús? ¿Por qué sería una voz que está por encima de cualquier otra? ¿Por qué me estás diciendo que debo obedecer al Señor Jesucristo? ¿Por qué me estás diciendo que debo hacer caso de Jesucristo? Mira lo que se nos dice en este cántico del siervo. Mira lo que dice el siervo en el versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. He ahí la realidad. No hay palabra como la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que puede hablar las palabras que necesitamos. Estamos diciendo palabras de salvación. Solo Cristo Jesús puede salvarnos. Recordamos a Pedro. ¿Recordáis cómo Jesús trae ese reto sobre sus propios discípulos más cercanos? ¿Y qué dice? ¿Cuál es la contestación inmortal de Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras que transforman, palabras que salvan. Y lo que estamos diciendo hoy, palabras que nos edifican, palabras que nos hacen bien en esa oscuridad en la que tantas veces nos encontramos. Estás atravesando dificultades, agobios que tienen que ver con la realidad de tu discipulado cristiano. Escucha la voz de Cristo Jesús. Adhiérete más y más a la palabra del Señor. Obedece la palabra del Señor. No hay ninguno como el Señor Jesucristo. Lo extraordinario que se nos trae en la Escritura con respecto a Él es que Él tiene palabras adecuadas a cada caso concreto. Podemos encontrar ese alivio que necesitamos para nuestras circunstancias difíciles, da igual las que sean, en la palabra de Cristo Jesús. Yo recuerdo cuando era un recién convertido que me fue dado un Nuevo Testamento en el que al final de ese Nuevo Testamento había una serie de casos que se podían contemplar. Te encuentras triste, te encuentras que tienes que irte de viaje, te encuentras tentado. Y te daba una sencilla lista de versículos bíblicos a los que tú podías acceder en esa circunstancia particular en la que te encontrabas. Yo encontré entonces aquello de mucha utilidad. Y eso es justamente lo que tenemos que darnos cuenta. Cuando decimos, afirmamos que creemos en la suficiencia de la Escritura, quiere decir que cualesquiera que sean tus circunstancias, aunque sean unas circunstancias de oscuridad y dificultad, hay palabra de Cristo para ti, palabra de Cristo para consolarte y para hacerte bien. Eso es la gloria de nuestra posición evangélica, que sabemos que en la Escritura está todo aquello que necesitamos para ser salvos, pero también para poder servir a Dios en esas circunstancias de tinieblas. ¿Conoces tú las Escrituras? ¿Conoces tú esa palabra de Dios de esa manera? Déjame que lo ponga de otra manera. Muchas veces, cuando atravesamos dificultades y tinieblas, seguro que es una experiencia común a muchos de vosotros, la tentación es apartarnos de las Escrituras. Estoy tan desanimado que ¿cómo me voy a poner ahora a leer la Biblia? O me encuentro tan mal que ¿cómo voy a ir a la casa del Señor? Esa es una realidad que nos viene muchas veces. Pero lo que nos está diciendo este texto, lo que nos dice toda la Escritura, es que es justamente en esos momentos de oscuridad y dificultad cuando más tenemos que ir a la Escritura, cuando más tenemos que buscar la compañía del pueblo de Dios. Si estás desanimado, no te quedes en casa, acude a la casa de Dios. Mira a su pueblo. Acude con la expectativa de oír la voz de Cristo Jesús que sea adecuada para tu circunstancia. Estás atravesando esa dificultad, entonces oye y recibe esta palabra que va a cambiar nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos encontrado este alivio en la palabra del Señor? Tantos y tantos de nosotros podíamos dar ese testimonio cuando hemos estado hundidos en el fango. Esa palabra de Dios ha sido como un bálsamo que ha venido a nosotros.
Y si eso ha sido así en el pasado, la Escritura nos dice que Cristo no te va a dejar ni te va a abandonar. Esa palabra suya va a estar siempre contigo. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, de esa realidad del hecho de que esa palabra no nos va a faltar en ningún momento. ¿Cómo afrontamos la realidad de andar en tinieblas? Escuchando la voz del siervo de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, este texto nos dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. Me gustaría que pudiéramos prestar atención ahora a esa segunda parte del versículo 10. El que anda en tinieblas y carece de luz. De alguna manera nos hemos referido a esto ya. Pero quisiera que notáramos que lo que aquí se nos está diciendo a la luz de este contexto es que tenemos que entender, y este sería el segundo punto, tenemos que entender que vamos a ser tratados en todo como fue tratado el siervo del Señor. Ser cristiano significa darse cuenta que en nosotros, de alguna manera, en alguna medida, se va a reproducir el tratamiento que recibió nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que hay una diferencia abismal entre nosotros y el Hijo de Dios. Sus sufrimientos son redentores. Él no cometió ningún pecado. Pero cuando venimos a formar parte de la Iglesia de Dios, venimos a identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. Venimos a ser uno con Él. Sabemos que la salvación consiste básicamente en el hecho de que en Cristo Jesús, la expresión favorita del apóstol Pablo, en Cristo Jesús recibimos todas las bendiciones que Él tiene para con nosotros. Pero hay esa identificación también con Él. Y este es el tema que aquí se nos está trayendo. Se nos habla de esa realidad de los tinieblas, pero se habla a la luz del hecho de que este siervo del Señor es aquel que ha pasado por esa realidad de oscuridad en primer lugar. La naturaleza de la salvación cristiana tiene que ver con el hecho de que podamos asumir, y nos es dado en Cristo Jesús como nuestra identidad también en este mundo, que seremos tratados como el Señor Jesucristo. Nos damos cuenta de lo que significa ser cristianos, ser discípulos de Cristo Jesús. Muchas veces se puede caer en esa tentación de bajar tanto el listón, si puedo expresarlo de esa manera, que no estamos realmente llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos también que decir que hay dificultades en el camino, que hay oscuridad en el camino, que va a haber tentaciones y pruebas, que van a venir por causa del hecho de que somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es eso lo que aquí se ha desvelado en ese versículo 6? Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Esa realidad que va a aparecer con toda la claridad en el último de los cánticos, en esa revelación final de lo que es el siervo del Señor. En el versículo 3 y en el versículo 6, cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O en el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esa es la realidad. Hay una realidad de sufrimiento que le vendrá al Mesías para ser nuestro Salvador. Hay una realidad de sufrimiento por causa de Cristo Jesús que va a venir sobre la Iglesia, que va a venir sobre el cuerpo de Cristo Jesús. La medida y las circunstancias de estas cosas está sometido a la buena providencia de Dios. No somos nosotros los que decidimos estas cosas, pero sí estamos diciendo que tenemos que estar dispuestos a asumir esa realidad de dificultad por causa de Cristo Jesús. Este no es un camino de rosas. O se puede decir que es un camino de rosas, pero que cuando tomamos la rosa también nos pincharemos con las espinas que van
con esa rosa. ¿Nos damos cuenta de esto? ¿Estamos preparados para afrontar esa realidad? Siempre me ha gustado mucho la manera en que lo ha presentado el apóstol Pedro. Cuando dice en su primera epístola, capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Siempre me ha gustado esto. No os sorprendáis. Pero es que yo no sabía. No es una cosa extraña padecer por Cristo Jesús. Tenéis que esperar. Tenemos que esperar una medida de dificultad. Cuando abrimos nuestra boca y decimos cuál es la posición distintivamente cristiana. Cuando exhortamos a las personas a arrepentirse de sus malos caminos y a abrazar al Señor Jesucristo, a dejar a un lado un estilo de vida que no agrada a Dios y a seguir al Señor. ¿Qué esperamos que la gente nos diga? ¿No van a aplaudir? Esa es la realidad. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es una gloria. Nos es concedido no solo creer, sino también padecer por causa de Cristo Jesús. Solo hay esta vida para padecer por el Señor Jesucristo. Después, la gloria. Después, la bienaventuranza eterna. Como lo ponían aquellos que nos precedieron en la fe. Si no hay cruz, no habrá corona. ¿Nos damos cuenta de esto? Ahora la cruz. Ahora la cruz. Como el Señor. Nuestra gloria. Después la corona. Mortal. Para siempre. Es la realidad que ahí se indica en la realidad, en el hecho mismo de que Jesús fue aquel que fue primero y aceptó voluntariamente como el siervo del Señor esos sufrimientos. Y tenemos que darnos cuenta también de lo que dice la Escritura que modula esta realidad. Hay otro versículo poderoso en ese sentido que nos trae el apóstol Pablo en lo que podríamos llamar su testamento espiritual, 2 de Timoteo, capítulo 3, cuando dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hay una modulación. Cuanto más cerca del Señor hay esa medida de sufrimiento, cuanto más clara sea nuestra postura cristiana, con nuestras palabras y con nuestras acciones, más expuestos estaremos. ¿No es verdad que en la guerra, en las batallas, aquel que porta el estandarte y aquel que está cerca del soldado que lleva el estandarte es el más expuesto al fuego del enemigo? Cuanto más cerca del Señor Jesucristo, tenemos que esperar ser tratados como el Señor Jesucristo. Nos damos cuenta de esta realidad de la vida cristiana, de esta dificultad, de esta oscuridad que puede venirnos a nosotros como parte del pueblo de Dios. Afrontamos esto. Me llama la atención cómo los apóstoles con toda claridad tenían esto muy presente. Y puede ser que nosotros tengamos más y más que tenerlo presente según las circunstancias en las que nos vamos encontrando en la providencia. En Hechos 14, 22, otro versículo que me resulta tan chocante. Confirmando, dice el apóstol,
los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: ¿cómo consolaríais y exhortaríais a una iglesia recién formada? A esta iglesia que ha surgido por causa de este viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Qué traeríais como un mensaje de consuelo y de ánimo? Mira lo que dice. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 2 paredes de roca, como las que hay en un lado, por cierto, del Parque Güell. Conforme entras a la izquierda, casi... Eso es la idea de la palabra. ¿Puedes pasar por ahí? Bueno, sí, puedes pasar, pero hay otros sitios que son mucho más estrechos. Esa es la idea de la tribulación. Y eso es una palabra de exhortación y de ánimo. Pero esto tenemos que llevarlo al corazón, porque somos llamados a ser soldados de Cristo Jesús. Soldados no solamente cuando desfilamos. Cuando se desfila, uno puede ser y mirar que aparece muy marcial. Pero el verdadero soldado es el soldado que se encuentra en la trinchera y oye silbar las balas por encima. Y el capitán dice: preparados para salir y atacar. Ahí está el soldado. Estamos preparados para afrontar esta realidad de dificultad, de tinieblas, por causa de Cristo Jesús. Estamos avisados de estas cosas. Y se dice aquí, notad bien el verbo, el que anda en tinieblas. Muchas veces tenemos la idea de que las dificultades que pueden venirnos, y yo hacía este catálogo al comienzo de todo tipo de dificultades, sobre las cuales tenemos que arrojar, si puede ser, si lo puedo poner así, una visión cristiana, una forma cristiana de verlo. Muchas veces estas dificultades no desaparecen. ¿Qué dice? Andando en tinieblas. Andar en las Escrituras es una metáfora de el curso de toda una vida, de la intensidad de la experiencia. La vida real, la vida cristiana no es como tantas otras películas que aparecen en los que tenemos un final feliz. Hay veces que las tribulaciones no cesan. Y hay veces que como pueblo de Dios nos planteamos: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no traes un alivio a mis circunstancias? ¿Por qué yo, que formo parte de la iglesia del Señor, que busco servirte, tengo esta gravísima dificultad? Y no desaparece. Y continúa. Esa es la realidad. La realidad que tenemos que afrontar. Y estar dispuestos a darnos cuenta que es a la luz del hecho de que formamos parte del pueblo de Dios. El pueblo que escucha la voz de Dios. El pueblo que sabe que esta es la voluntad de Dios para su vida, que hemos de continuar. Es más, con esa modulación, no se promete. Tenemos que apegarnos a la Escritura. No se nos promete aquí liberación en este mundo. ¿Puede venir? ¿Puede venir? Pero sí liberación final. Está ese solemne versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Hay tantos y tantos que en medio de las dificultades serán tentados. Y si no forman parte verdaderamente del pueblo de Dios, abandonarán a la iglesia. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice el apóstol Juan. No hay una promesa de una liberación inmediata. Puede ser que tengamos que atravesar estas dificultades todos los días de nuestra vida. Tantos hermanos están muriendo por causa de Cristo Jesús. ¿No hay una liberación en toda su vida? Toda su vida han vivido bajo la presión del enemigo y finalmente mueren bajo las manos del enemigo. Pero sí hay una promesa final, una promesa a la luz de la realidad de ese día en el que venga nuestro Señor Jesucristo para vindicar a su iglesia. Somos conscientes de lo que significa formar parte del pueblo de Dios. Entendemos
que seremos tratados como el siervo del Señor. Finalmente, la última parte del versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer afrontando las dificultades? No solamente es, como hemos dicho, escuchar la voz del Señor, aunque esto es lo fundamental. No solamente es entender la realidad de que vamos a ser tratados como el Señor Jesucristo, el siervo del Señor, de alguna manera, en alguna medida. Tenemos finalmente que apropiarnos y echar mano del consuelo que es el consuelo del siervo del Señor. ¿Cuál es la victoria? Está en la realidad del hecho de que el siervo del Señor sabe que Dios está con él, que Dios le acompaña en todo momento y ocasión, que no le va a abandonar ni le va a dejar. Y por eso nosotros tenemos que apropiarnos. Casi me gustaría usar, y la voy a usar, la palabra disfrutar del consuelo que Dios nos ofrece. Esto puede ser un déficit también que tengamos. Disfrutamos de los consuelos del Evangelio, de todo aquello que se nos ofrece para vivir en el desierto, de ese oasis de agua y de palmeras que tenemos en el curso de esta vida en este mundo. Se nos ofrece. Se nos ofrece en las Escrituras. Y ser cristiano significa ser capaces de encontrar y de apropiarnos para nuestra vida ese consuelo que necesitamos, ese consuelo que se nos ofrece en el Señor Jesucristo mismo. Confíe, dice, en el nombre del Señor. La confianza es lo fundamental, pero el acento es en el nombre del Señor. Muchas veces cuando hablamos de estas cosas tenemos que ser muy cuidadosos. Es confianza en el nombre del Señor. No es fe en mi fe. No es confianza en mis propios recursos. Es descansar en el nombre del Señor. En todo lo que implica. Es desgranar lo que hay en ese gran nombre del Señor, el nombre de Yahvé. Ese gran nombre. Recordamos cuando encontramos esa explicación de la realidad de ese nombre. ¿Recordáis? En Éxodo. ¿Qué es el Éxodo cuando aparece ese nombre? La oscuridad profunda de la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Y en medio de esa oscuridad hay una luz que resplandece para Moisés. Yo soy el que soy. Jehová, este es mi nombre. La única luz del pueblo en Egipto es el nombre del Señor. Y no el nombre como un amuleto o una fórmula mágica, sino lo que significa del atributo mismo de Dios. El Dios que es fiel a sus promesas. El Dios que es leal a su palabra. El hombre puede fallar, pero Dios no fallará. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nuestro Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y todas las promesas de Dios son sí y amén en el Señor Jesucristo. Esa es la realidad de lo que significa ser cristiano. Que podamos sumergirnos en lo que es ese nombre de Dios, entender, mi confianza, mi apoyo está en el nombre del Señor, en todo lo que significa este nombre Yahvé, en todo lo que significa este nombre que es el nombre de nuestro Dios que nos salva en el Señor Jesucristo. ¿Acaso no dice el libro de Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado? ¿Has acudido tú al nombre del Señor? Es una torre para ti, el nombre del Señor. En medio de la aflicción y de la oscuridad,
que te aflige, sea esta la que fuere, te refugias en la realidad del hecho de que Dios es nuestro Dios y que lo será para siempre, que jamás nos abandonará ni nos dejará. ¿Es eso algo que nosotros traemos a nuestro corazón? Ser cristiano significa que podamos traer estas cosas. No simplemente es algo no simplemente es algo automático que viene. No. Ser cristiano es usar la mente de Cristo, que nos ha sido dada. Y decir, ¿cómo puedo afrontar yo esta dificultad? Desde la Escritura, desde la voz de Cristo, trayendo este consuelo a mi vida. ¿Qué dice la Escritura? ¿Acaso no ha dicho la Escritura, no te dejaré ni te desampararé? Contigo yo estaré hasta el fin. Y es realmente apoyarnos en esta realidad y vivir a la luz de esta realidad, obedeciendo los mandatos de Dios. Muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué en medio de esta dificultad todavía tengo que seguir obedeciendo la voz del Señor? ¿Por qué estos mandatos? ¿Por qué estos mandatos, estos mandamientos? Oh, este es el camino de la bendición. Este es el camino por medio del cual el Señor va a sostenernos en la oscuridad y en la dificultad. Tenemos que llevarlo de esta manera. Esto es lo que aquí se nos está diciendo. Es, en realidad, lo que hace el mismo siervo del Señor. Recordamos las palabras de este tercer cántico. Después de hablar de sus sufrimientos, dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Son las palabras del siervo del Señor. He aquí, el Espíritu de Dios nos permite, por medio de las palabras de Isaías, contemplar el alma del Señor, cómo afronta las dificultades de lo que significará ser nuestro Redentor. Esos sufrimientos por los que Él tiene que pasar. ¿Y qué es lo que vemos en medio de los mismos? Esa confianza inquebrantable en su Padre, en la realidad de lo que significa que Él va a estar siempre con Él, que no lo va a abandonar ni lo va a dejar, que va a estar con Él. Y por tanto esa determinación que podemos apreciar en los evangelios del Señor Jesucristo de llevar a cabo esa la voluntad de su Padre, que es su voluntad de darse a sí mismo por nosotros, aunque tenga que dar su vida en una cruz, aunque tenga que llevar sobre sí el castigo que nosotros tendríamos que haber recibido. Esa es la realidad. Y ese consuelo es nuestro consuelo. Ese mismo consuelo del siervo es el consuelo que nosotros hemos de tomar. Porque estas son las palabras que el apóstol Pablo nos trae de consuelo para nosotros. Las palabras del Señor Jesucristo. Las palabras más consolatorias que jamás podríamos encontrar en toda la Escritura, en mi opinión. Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ese es el consuelo
que tiene el pueblo de Dios. Ese consuelo que tenemos que hacer nuestro en todo momento y ocasión. Lo fundamental en la vida es saber que nuestros pies están firmemente establecidos en la roca que es el Señor Jesucristo. Si Cristo Jesús murió por nosotros, ¿cómo podremos perdernos? Jamás nos podremos perder. La Iglesia no puede perderse. Ese es nuestro consuelo. Venga lo que venga, pase lo que pase. ¿Quién podrá acusarnos delante de Dios? ¿Podrá Satanás venir y prevalecer en la misma presencia de Dios o no? No, porque Cristo es el que nos justifica. Dios nos justifica en el Señor Jesucristo por causa de su justicia. ¿Cómo podremos ser condenados? ¿Cómo podremos ser separados del amor de Dios? Esto es imposible. Es imposible. Por muy difíciles que sean esas tus circunstancias, no te desanimes, no habrá nada que puedas separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el consuelo. Esa es la realidad. En momentos de oscuridad y de tinieblas venimos delante de Dios con esto que aquí se nos está trayendo, llevando a nuestro corazón, llevando a nuestra alma este consuelo, viviendo a la luz de esta realidad, sabiendo qué es lo que significa formar parte del pueblo de Dios. Por tanto, tenemos aquí en este pasaje el máximo ánimo posible para poder seguir adelante, cualesquiera que sean nuestras circunstancias. Andamos en tinieblas y carecemos de luz, pero no carecemos de la voz de nuestro Señor Jesucristo. Aún en medio de esas terribles dificultades que nos asaltan, todavía oímos la voz del Señor. ¿Has oído tú la voz del Señor para ser salvo? No hay voz como esa. ¿Oyes tú la voz del Señor en las dificultades? Y también sabemos que en medio de esa dificultad que nos corresponde por causa de formar parte del pueblo de Dios y de ser tratados como el pueblo de Dios, tenemos ese consuelo que es el que nos pertenece cuando nosotros entendemos la realidad de quién es Cristo Jesús para nosotros, el siervo del Señor, que esto que ha sido verdad en su vida. La realidad de lo que Él ha hecho por nosotros es la base para seguir adelante. Y por tanto, apoyados, descansando en este nuestro Dios, en su siervo, podemos perseverar para siempre. Quiera Él, por tanto, ayudarnos a que podamos vivir de esta manera. Oh, no quisiéramos tener tinieblas y carecer de luz. Pero el Señor Jesús conoce lo que nos conviene y la realidad de lo que Él traiga tenemos que buscar, aceptar, sabiendo que en medio de esa dificultad Él no te va a dejar, no nos va a dejar y nos va a dar siempre el consuelo que viene de esa su voz, esa voz poderosa, esa voz que salva, esa voz que no tiene parangón con ninguna otra voz. Porque así sea, que todos nosotros podamos decir, esa es también mi confianza en la oscuridad. Amén.